Hermanos, vamos a ir a la palabra de Dios, Juan capítulo 8. Llegamos al final del capítulo 8 de Juan y nos viene el capítulo 9, que es hermoso. Pero vamos a leer 2 versículos y oramos. Dice el versículo 48 de Juan 8. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. ¡Wow! Señor, gracias por este pasaje, Señor. Ayúdanos a examinarnos y también los que están escuchando hoy tu palabra, tu espíritu obre y tome tu palabra, Señor, y convenza de pecado, justicia, juicio. Ilumine los corazones. Haz tu obra, Señor, como tú quieras. Solamente voy a explicar el texto, interpretarlo, y Señor, tú aplica a cada corazón conforme a tu propósito, no el nuestro. Tú conoces la necesidad de cada uno, no nosotros. Y tú conoces mejor nuestra necesidad que nosotros mismos. Oramos que tú guíes en tu nombre, Señor. Amén. La gloria que el Padre da al Hijo, y vamos a ver 4 afirmaciones de su gloriosa persona. Y el tema acá es la gloria de Cristo. Y vamos a ver en primer lugar, la primera afirmación es que la gloria de Cristo está siendo deshonrada. A partir del capítulo 8 vamos a ver cómo se incrementa la furia, el rechazo, la blasfemia contra el Señor. Dice nuevamente versículo 48, por favor, Damaris. Respondiendo entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Es interesante, ¿no? Yo leí, miren, versículo 48, 52, entre estos 2 versículos, entre estos versículos hay 3 veces la palabra demonio, sin ir a todos los pasajes que se desprecia al Señor y lo acusan de estar endemoniado. Luego de ser acusados de ser hijos del diablo, porque el Señor les dijo: ustedes son hijos de Satanás, ustedes no son hijos de Dios. Ellos toman una doble acusación insultante. No solamente le dice que están endemoniados, dice: tú eres samaritano. Claro, vos ves esto y decís: ¿no? ¿Y cuál es la acusación, pastor? Lo que pasa es que eso lo usaban como un tema insultante. Para ellos los samaritanos nosotros ya conocemos, lo vimos en el capítulo 4. Era lo más despreciable que había, como también publicano. Y Jesús no respetaba las barreras raciales, y en Juan 4 estuvo con una mujer samaritana hablando con él, y como vemos es la primera vez que se lo reconoce como Mesías, la mujer samaritana, que luego la mujer trae a todo el barrio al Señor, cuando el Señor dice: los campos están listos. Pero la gloria de Cristo al final del capítulo 8 está siendo deshonrada por su propio pueblo. Capítulo 10, no lo busquen, versículo 20 de Juan, dice: muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oyen? Versículo 21 de Juan 10, decían otras: estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? De lo que vamos a ver en Juan 9. Es interesante porque ahora sí vamos a Mateo 12, un gran tema que ustedes han escuchado por ahí diciendo algunos: la Iglesia Bautista pecó contra la blasfemia del Espíritu Santo porque no creen en el don de lenguas. ¿Escucharon alguna vez eso? Y hablan de la blasfemia del Espíritu Santo. Miren, vamos a ir al versículo 22 de Mateo 12. Lo que ocurre con el pueblo y con los fariseos en relación con el Señor. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Estoy leyendo Mateo 12, 22.
Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, el dios de las moscas, el dios del estiércol. Esa es la traducción. Príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús que los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Está dando un argumento el Señor. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, por quienes los echan vuestros hijos, por tanto ellos serán vuestros jueces. 28. Pero si yo por el Espíritu de Dios, hoy mismo estamos viendo neumatología en fundamento de la fe, si por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Está usando una comparación el Señor. No está diciendo a tal demonio, desata tal demonio. El que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. O sea, no puede ser neutral. O te entregas al Señor y crees al Señor bajo sus principios, bajo sus demandas, o estás en contra de Cristo, aunque estés acá. Todo pecado, por lo tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonada, pero al que hable en contra del Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. O sea, nunca, nunca. O haced árbol bueno y su fruto bueno, o haced del árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto lo conoceréis el árbol. Generación de víboras. ¿Cómo pueden hablar los buenos siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Bueno, tremenda sentencia que el Señor da a Israel particularmente. Yo anoté algo de Carson, un buen teólogo, que explica acerca de la blasfemia del Espíritu Santo, porque estamos viendo, en primer lugar, versículos 48 y 49, la gloria de Cristo es deshonrada. Le dicen, demonios tienes demonios. Yo no tengo demonios, antes yo honro a mi Padre y ustedes me deshonran. Ustedes me deshonran. Dice Carson, los fariseos han estado atribuyendo a Satanás la obra del Espíritu Santo. Eso es muy, muy importante, me pareció una nota adecuada para leer, para aclarar este tema. Lo han estado haciendo como Jesús bien aclara. Escuchen esto, no por ignorancia, no por incredulidad, sino por un cuestionamiento consciente de lo incuestionable. El versículo 32 de Mateo dice, la blasfemia contra el Hijo del Hombre en su distinción con la blasfemia contra el Espíritu Santo no es que sea menos importante. Dentro del contexto, el primer pecado es el rechazo a la verdad del Evangelio, y entre paréntesis pone Carson. Pero esto podría terminar con arrepentimiento y perdón. Pablo estaba en contra del Evangelio y perseguía el Evangelio. Es el rechazo de la verdad en conciencia total de lo que exactamente se está haciendo. Es rechazar de modo pensativo, intencional y consciente la obra del Espíritu, aunque no pudo haber otra explicación del exorcismo que hizo Jesús. Para tal pecado no habrá perdón, ni en este mundo, ni en el venidero, nunca, dramáticamente. Es un rechazo. Ellos estaban rechazando conscientemente las afirmaciones de Jesús y estaban atribuyendo toda su obra al príncipe de los demonios. Estamos llegando a un punto donde Israel, en este caso Juan 8 no está hablando de los fariseos, acuérdense, está hablando del pueblo. Miren en Juan 8:30.
Vamos a repetirlo al final. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. ¿Quiénes son esos muchos? El pueblo. Dijo Jesús, entonces 31, a los judíos que habían creído en él. Esta era la gente que ahora lo estaba deshonrando. ¿Por qué? Porque Jesús empezó a profundizar el evangelio. Empezó a profundizar las verdades del evangelio. En versículo 32 en adelante empezó a decir, ustedes son esclavos del pecado, ustedes están muertos espiritualmente. Ustedes hacen pecado porque son pecadores. Amartiología y también lo que es el hombre totalmente depravado. Ellos ahí se comienzan a ofender. Nosotros somos linaje de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie, ¿se acuerdan? Bueno, esta gente que creyó, por eso, mira, vos podés venir a la iglesia, podés visitar la iglesia, podés decir que sos creyente, pero quiero aclararte algo, Satanás es creyente y los demonios son creyentes. El tema es qué creíste y qué sabes de Cristo. Porque esta gente cuando empezó a profundizar el Señor acerca de su persona, acerca del pecado de ellos, los ofendió y se fueron. Bueno, en este caso lo quieren matar. Así que fíjate en qué está fundada tu fe. Porque si tu fe está fundada en vos mismo, en la autoconfianza, en que las cosas te salgan bien, en Jesucito, y no profundizas quién es Cristo, en algún momento lo vas a abandonar, no vas a venir más a ninguna iglesia. Porque te has formado un Dios que es el Dios que rompa el vidrio en caso de incendio, lo usas para cuando vos crees, es el falso Dios. Esta gente es la misma del versículo 30. Acá en versículo 48 le están diciendo a él, vos te estás endemoniado. Y el Señor le termina diciendo, ustedes me están deshonrando. Yo no tengo demonio. Versículo 49. Y ustedes me deshonran. Los que creyeron, los que dicen que son creyentes, le están deshonrando. En segundo lugar, versículos 50 al 51. Miren, este texto es dramático porque en Hebreos 10, antes de pasar al siguiente punto, con lo que leímos de la blasfemia, que ellos atribuyeron los hechos del Espíritu de Dios a Satanás, en Hebreos 10, que escribe a judíos, retoma este punto. Hebreos 10, 29, no sé si lo tenés, Damaris. Hebreos 10, 29, bueno, lo tengo impreso yo acá. ¿Querés leerlo? 10, 29. ¿Cuánto mayor? ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? ¡Wow! Si vos lees el contexto, siempre es bueno leer el contexto de estos versículos, no solamente el versículo, leer el contexto. Habla del versículo 26, y que pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado, hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez dijo, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Es una persona que toma livianamente a Jesús, livianamente, solamente algo muy superficial. Estas personas habían conocido el Evangelio, sabían de la verdad y la habían rechazado. Ese es el contexto de Hebreos. Un día vamos a predicar todo Hebreos. Pero este es el contexto de Juan 8. Ellos están deshonrando al Señor, los que dijeron que creyeron. Cuando empezó a profundizar el Evangelio, no les gustó. En segundo lugar, el Señor afirma otra verdad acerca de su gloria. Primero, su gloria es deshonrada por su propio pueblo.
pero ahora, dice, la gloria de Cristo es exaltada por el propio Padre. Miren versículo 50 al 51, por favor. Pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Qué lindo. Yo no busco mi propia gloria, dice el Señor. Hay quien la busca y juzga. ¿De quién está hablando? De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Hay dos verdades acá. Jesús está diciendo, en efecto, en el versículo 50, que la deshonra que le habían dado no le molestaba. Por dos razones. Ese no era el propósito en vida. Por un lado, y por el otro, que el Padre le daría toda la gloria. El Padre, hay dos verbos acá. Hay dos verbos, busco y busca, que están en el tiempo presente, esto es hermoso, y continuo, comunican la idea continua. Yo no estoy buscando mi gloria, el Padre está buscando continuamente mi gloria. Dios está buscando la gloria de su Hijo. Eso es interesante. Jesús se refiere a los judíos quienes, limitados por su mente carnal, versículo 50, me fui al otro versículo. Yo no busco mi propia gloria, hay quien la busca y juzga. Dice, busca y juzga es el mismo Padre. La aprobación suprema que daría el Hijo sería la resurrección y la ascensión al cielo. Es una gran verdad teológica que Dios es quien exalta a su Hijo. En el bautismo del Señor, el mismo Padre dijo, este es mi Hijo amado. En la transfiguración, este es mi Hijo amado, a él oíd. O sea, lo que está diciendo el Padre se desvive por exaltar al Hijo. El que no cree al Hijo, la ira de Dios está sobre él. Juan 3. He aquí, dice Isaías 52, 13. Eso es lo bueno, tener algo escrito. Tengo todos los versículos aquí impresos. Miren qué lindo, Isaías 52, 13 lo predijo. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy alto. Hay un montón de versículos. Cuando Pedro predica en Hechos ese tremendo mensaje, en Hechos capítulo 2, versículo 33 dice, así que exaltado por la diestra de Dios. Eso es lo que está diciendo el versículo 50. Yo no busco mi gloria. Hay quien la busca, el Padre, y juzga. ¿Está ahí? Miren. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que hoy vosotros ves y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa, versículo 36, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Versículo 50, yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. Dios exalta y, como dijo un autor, se desvive por exaltar a su Hijo. O sea, el deleite de Dios no es usted, no soy yo. El deleite de Dios es su propio Hijo. Versículo 51, precioso esta verdad. El Señor dice, de cierto les digo, está afirmando una verdad. El que guarda mi palabra nunca verá muerte. ¡Wow! ¡Qué pasaje, por favor! La expresión guardar mi palabra se encuentra frecuentemente en Juan como guardar mis mandamientos. Todos estos conceptos hablan y apuntan a una relación vital con Dios que se manifiesta en la obediencia consciente de su revelación. El Señor no solamente muestra que Dios lo exalta a Él también aclara, el que guarda mi palabra
no verá muerte. Y está hablando de la realidad espiritual de los que realmente abrazaron su verdad. No verán muerte espiritual. Es una promesa hermosa. El que guarda la palabra verá realmente la vida eterna y gozará de la misma con Cristo. Es creer, es obedecer, es seguirlo. Acompáñenme a Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1. El medio hermano del Señor, que cree después que el Señor resucita. Versículo 18, miren lo que dice. Él de su voluntad nos hizo nacer. Hoy vimos la regeneración. Acá está otra vez, miren, 1:18. Él de su voluntad nos hizo nacer, ¿por qué? Por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. El medio de la regeneración es las Escrituras. El medio de la regeneración es la voz de Cristo. Lázaro, ven fuera. Su palabra regeneró a Lázaro. Y eso es lo que está diciendo Santiago. Por esto, mis hermanos, todo hombre sea tardo para hablar, tardo para irarse, pronto para oír. Eso no está hablando de algo desconectado. El versículo está hablando en relación con las Escrituras. Cállate un poco y escuchá la palabra de Dios. Y no te enojes por lo que dice. Es en relación con las Escrituras. No te enojes por las verdades de las Escrituras. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, reciban mansos la palabra implantada, la cual tiene el poder de salvar vuestras almas. Sean hacedores, no solamente oidores olvidadizos, oidores engañándonos a vosotros mismos. Si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor, este será bienaventurado. Nuestra relación con la palabra de Dios. Estos son los creyentes que lo honran, a diferencia del versículo 30-31. Está hablando Jesús acá de, hay un grupo de verdad que lo honra. Hay un grupo que no verá la muerte espiritual. Quiero decirte algo, todos vamos a morir, si no viene el Señor antes. Vi el video que subió Mario acerca del pastor MacArthur, no sabía que estaba tan mal y oramos siempre por él, pero él dijo una verdad en ese video. Soy mortal y voy a morir, a menos que el Señor venga antes. Físicamente vamos a morir. La Biblia le llama a la muerte del creyente dormir. Pero lo que la Biblia dice que no experimentamos la muerte espiritual. Él dijo en ese video, partir y estar con Cristo es muchísimo mejor. Ahora, lo que este versículo está hablando es que el verdadero creyente guarda su palabra porque ha alcanzado una relación vital con Dios. Y esa relación vital con Dios se ve en su relación con las Escrituras. No hay otra. No te habla a través de una imagen, un sueño. No tenés una relación vital con Dios soñando cosas. La relación vital con Dios la tenés con su palabra, con las Escrituras. Hay dos enseñanzas en este texto. La primera, que quita el centro de nosotros. Nosotros no somos el deleite de Dios. Cristo es el deleite de Dios. Y como creyente nos lleva a valorar y admirar la salvación que vino de parte de Dios, como dice Pedro, como dice Santiago. Vino a través de la regeneración y a través de su palabra. La gloria de Cristo exaltada. Pero miren versículos 52 al 55, sigue el diálogo. Versículos 52 y 55, Damaris, por favor. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas. Y tú dices, el que guarda mi palabra, ¿nunca sufrirá muerte? ¿Acaso eres mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas? Bien, dice, entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que, otra vez demonio. Ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió.
Y los profetas. Y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Se dan cuenta que ellos entendían literalmente, no podían discernir lo que Cristo estaba diciendo, porque para el hombre natural, las cosas del Espíritu son locura. No entienden las Escrituras. No pueden discernir. Eres mayor, con ironía, dice, tú eres mayor que nuestro padre Abraham. Él murió y también murieron todos los profetas. ¿Quién te crees que eres? Afirman que está endemoniado nuevamente. Y Jesús se refiere ahora a los judíos que están limitados por su mente natural, carnal, interpretan mal, no entienden, toman los dichos del Señor en forma literal. El tono es completamente ofensivo en sus preguntas. Ellos dicen, Abraham murió, ¿y cómo estás diciendo que el que guarda tu palabra va a vivir? Versículo 54 dice, respondió Jesús, Filipenses 2.9, Damari. Filipenses 2.9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Miren, el versículo 53 que se me pasó. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te hace a sí mismo? Miren la reacción del Señor, versículo 54. Respondió Jesús, tranquilo, les vuelve a explicar. Si yo me glorifico a mí mismo, porque les dijeron, ¿qué te haces a vos mismo? Mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica. Nuevamente afirma la verdad que vimos recién. El que vosotros decís que es vuestro Dios. El que vosotros decís que es vuestro Dios. En el versículo 54, con calma, el Señor le repite la verdad del versículo 49 al 50. El Padre siempre está dedicado a glorificar al Hijo. Y hay unos verbos hermosos. Glorifica, está en presente continuo y abre una posición elevada de que Jesús es elevado continuamente por el Padre, continuamente Él exaltado. Por eso Filipenses 2, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¿Quién hizo eso? Dios Padre. Filipenses 2.9, Dios le exaltó hasta lo sumo. La máxima exaltación de Cristo la alcanzó en la cruz y en su resurrección. Ahora, en el versículo 55, hay dos palabras que aparecen en conocer, que aparecen 4 veces, no sé si lo ven ahí, pero son distintas. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Tremendo. La palabra ahí es ginosco y significa que no habéis aprendido a reconocerlo. No han llegado a familiarizarse con él. Y la otra palabra es oída, que significa en forma intuitiva. No lo reconocen directamente, aunque siempre estuvo con él en la eternidad. Jesús tenía las dos formas de conocerlo. Intuitivamente, y lo reconocía. Los dos conocimientos que tenía Jesús, porque estaba familiarizado con Dios, ellos no tenían ninguno de los dos. No conocían a Dios. Desafiaron a Cristo. Desafiaron por su progresiva incredulidad. Los que decían ser hijos de Abraham, el Señor les dice, ustedes no le conocen, no le conocen. Esta es una gran verdad hoy día. Que usted puede estar acá, usted puede estar asistiendo a una iglesia y no conoce a Dios, no conoce a Cristo, no intuye, no ha tenido una experiencia con Dios bíblica. Ese es el desafío. Fue deshonrado, es exaltado por Dios, es desafiada por estos incrédulos,
Pero por último, versículos 56 al 59, lo leo yo, dice: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Este es uno de los pasajes más impactantes de Juan, la declaración que hace en el versículo 58. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tenés 50 años y has visto a Abraham? Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Miren cómo termina el versículo 59. Entonces tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo atravesando por medio de ellos y se fue sobrenaturalmente. Lo que está exaltando acá, la gloria de Cristo, no solamente fue deshonrada, fue exaltada. Hay dos buenas, no sé si notan, dos positivas y dos negativas. Deshonrada por los judíos, su pueblo, exaltada por el Padre, desafiada por los judíos, pero eterna, eterna. Después de tratar el tema de la gloria que él recibiría del Padre, ahora trata el tema de Abraham, que los judíos introdujeron en versículos 52 y 53. Reconoció que Abraham era el padre de los judíos, pero solamente según la carne. Y él le contesta la pregunta de ellos. Y Jesús indica que Abraham reconoció la superioridad del Mesías y se regocijó de su día, de ver mi día, expresa como algo propósito, como un propósito. Hebreos lo dice. Hebreos 11:13 dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, mirándolo desde lejos. Toda esa galería de Hebreos 11. Y creyéndolo, y saludándolo, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Vamos a dar Hebreos, es hermoso Hebreos. Abraham vio de lejos a Cristo. Ahora voy a ver un poquito más porque vamos a ir a Génesis 18 nuevamente a citarlo. Cuando el Señor le pide su propio hijo Isaac en la figura de Cristo, lo entendió, lo creyó. Abraham entendió esto, que no era Isaac, era Cristo. Por su convicción en Génesis 22 interpretó su promesa que en Isaac, su descendencia, llegaría hasta aquel que bendeciría a todas las naciones. Por eso lo vio y se regocijó. Hay más. Pero ellos, con su mente carnal y terrenal, no pueden imaginar cuándo hubo contacto entre Cristo y Abraham. La idea de ver a distancia por fe no lo podían entender. Ellos hicieron el siguiente pensamiento: si Abraham te vio, vos debés haber vivido más de 2000 años. Es imposible. Aún no tienes 50 años. La pregunta no apunta al físico de Jesús, sino a la incredulidad extrema que tenían. Es una burla. Versículo 58 es una burla. 57 y el 58, a la burla de los judíos, Jesús hace una de las declaraciones más hermosas de Juan. Más hermosas. De cierto os digo. De verdad, de verdad les digo. Antes que Abraham fuese, yo soy. Hermoso. Permítanme explicarle acá lo que está diciendo el versículo. El versículo dice: antes que Abraham llegase a ser, versículo 58. Antes que Abraham llegase a ser, kinomai significa antes que Abraham, indicando un comienzo en tiempo y espacio. Abraham nació un día. Es finito. En cambio, el yo soy es ego eimi, que aparece en Juan 1, y incluye el pronombre personal enfático de ese verbo, del ser eterno. O sea, antes que Abraham existiera, señala un punto en el tiempo, la vida de Abraham, antes de la cual Cristo ya era. Esta es la misma confesión, Damari, por favor, de Éxodo 3:14. Éxodo 3:14. Jesús afirma de la manera más inconfundible
su reclamo de ser divino y el Mesías de Dios. Miren Éxodo 3:14. Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, Yo me soy envió a vosotros. el Dios eterno. Así se está revelando el Señor. Y cuando vimos hace unas semanas atrás acerca de la charla, la conversación que tuvo el Señor con Abraham, que Abraham le dijo: Sara, prepara algo para comer, ustedes vayan a buscar para hacer un asado y vamos a darle de comer. Génesis 18, eso es una teofanía, el mismo Señor presentándose a Abraham, comiendo con Abraham, intimidando con Abraham. Los ángeles se van y él se queda hablando con Abraham. Precioso. Antes que Abraham fuese. ¿Viste esto alguna vez cuando te explicaron el Evangelio? Que Cristo es eterno, que siempre existió. Una vez se encarnó, tomó forma de hombre, pero por siempre existió. Ellos solo vieron lo temporal de él, no la persona eterna. Solo vieron lo humano, no lo divino, como los arrianos o los testigos de Jehová. Ellos vieron que él era un ser creado y nada más. Su gloria fue deshonrada, su gloria fue exaltada, su gloria fue desafiada, pero su gloria es eterna. Versículo 59 dice: tomaron entonces piedras para arrojárselas. Pero Jesús se escondió y salió del templo. Los judíos tomaron Levítico 24:16 cuando dice: el que blasfema el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural. Si blasfemar el nombre, que muera. Ellos tomaron eso para intentar matar al autor de la vida. No pudieron discernir. Jesús, de una manera sobrenatural, salió de allí. No era su tiempo todavía. Dios tenía todo en su providencia, todo calculado. Pero eso nos lleva en esta mañana a dos opciones. Y te va a llevar a dos opciones. Una, aceptar las afirmaciones de Cristo y humillarte y confiar en Él. Que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que Él es el Dios eterno, encarnado. Que todo lo que dice de sí mismo es verdad. Que tenés que conocerle. O le rechazás y vas a la condenación eterna. Esta gente es la misma del versículo 30-31. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. ¿Por qué tomaron piedras? Por Levítico 24:16, para matarlo. Y atravesando por en medio de ellos se fue. Es la misma gente que, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: ¿qué creíste de Jesús? ¿Qué sabes de Jesús? ¿Qué te explicaron de Jesús? ¿Qué sabes de la salvación? ¿Cómo puedes decir que sos cristiano? ¿Qué entendiste de la salvación? Por eso te quiero animar que si has venido en esta mañana a visitarnos, estás viendo esto, te acerques a uno de nosotros. Vamos a comenzar a dar el Evangelio en un par de semanas en la iglesia, con mucha gente que está viniendo por primera vez a la iglesia. Vamos a dar membresía en noviembre también. Acércate a mí o a alguno de los hermanos que pasaron, a Justo, a Walter, a Tomás, y decirle: yo quiero saber, porque la verdad vengo de una iglesia, nunca me explicaron quién es Cristo, jamás me explicaron. Acércate y dice: ¿cómo puedo hacer? Me gustaría tomar un discipulado, quiero conocer más acerca de Jesús. Acércate y hazlo, te anoto, hacemos el material y vamos viendo el Evangelio. Amén. Padre, gracias por esta mañana, Señor, gracias por tu palabra tan exacta, perfecta, suficiente, inerrante. Gracias porque ella nos muestra quién eres tú, Señor, en verdad. Que cuando podamos ir creciendo, Señor, en la medida que vamos creciendo, Señor, realmente la tomemos con mansedumbre, siendo mansos, a que tú nos vayas moldeando aún áreas en nuestra vida como creyentes, áreas que quizás nos lleve a enojarnos, Señor, cuando tú empiezas a tocar ahí, Señor. Ayúdanos, gracias por el Evangelio, gracias por tu palabra que llega a nuestras vidas. Llegó en un momento y nos regeneró, y ahora nos está santificando día a día.
Ayuda, Señor, a aquellos que todavía no entienden nada, Señor, se acerquen, busquen conocerte, Señor. En tu nombre oramos. Amén, Señor.